Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un mundo donde las apariencias suelen pesar más que la verdad, pocas frases logran conmocionar tanto como la que recientemente pronunció Mert Ramazan Demir, uno de los actores más populares del panorama turco. No debía haber traicionado a Afra. Con esas palabras directas pero demoledoras, el galán no solo abrió una página dolorosa de su vida privada, sino que también devolvió a la memoria colectiva una historia de amor que había fascinado a millones y que terminó convertida en un relato de traición, orgullo y distancia. Lo sorprendente no es solo la confesión en sí misma, sino el momento en que llega. Pasados varios meses desde la ruptura, cuando parecía que las aguas se habían calmado, el actor rompe el silencio y decide exponer su arrepentimiento frente a un público que aún recuerda cada detalle de aquella relación. La noticia se propagó como un incendio en cuestión de minutos. Redes sociales, portales de espectáculos y foros de seguidores no hablaron de otra cosa. Cada frase fue analizada, cada gesto de Mert en apariciones recientes fue interpretado como señal de nostalgia, y cada silencio de Afra se transformó en un símbolo de dignidad. No hace tanto tiempo la unión de Mert y Afra representaba la materialización del amor soñado. Caminaban juntos en las alfombras rojas, aparecían de la mano en estrenos de películas, y su complicidad parecía tan auténtica que resultaba imposible no creer en ella. Muchos fans describían sus apariciones como escenas sacadas de un guión romántico, miradas prolongadas, sonrisas compartidas, abrazos que transmitían calidez. Para sus seguidores, esa relación era el ejemplo perfecto de cómo la ficción y la realidad podían fundirse en una historia mágica. Pero tras la fachada radiante existían sombras. Amigos cercanos advirtieron que Mert, con un carácter extrovertido y amante de la libertad, encontraba difícil ajustarse a las expectativas de una pareja tan exigente como Afra. Ella, por su parte, se mostraba inflexible respecto a la fidelidad y el respeto, pilares que consideraba innegociables. Ese choque de personalidades, invisible para la mayoría, fue minando poco a poco los cimientos de su relación. Mucho antes de que los titulares hablaran de ruptura, Afra ya percibía un cambio. Los retrasos se hacían más frecuentes, las excusas más vagas, las conversaciones telefónicas más breves y secretas. Cada ausencia se convertía en un vacío difícil de llenar, y aunque intentaba confiar, su intuición le decía que algo no marchaba bien. Aún así, con la disciplina que caracteriza a las grandes actrices, Afra supo ocultar su dolor frente a las cámaras, sonreía en los estrenos, saludaba al público con energía, y actuaba como si todo estuviera bajo control. El desenlace llegó cuando los rumores se transformaron en certezas. Descubrir que había sido traicionada no solo le causó una herida emocional, sino también una exposición pública dolorosa. El hombre al que había amado se convirtió, de pronto, en la fuente de su mayor humillación. Fue entonces cuando el cuento de hadas dio un giro brusco, nació una guerra fría que, con el tiempo, se transformó en un espectáculo público seguido con morbo por miles de personas. Hoy, cuando parecía que la tormenta había pasado, Demir pronuncia esas palabras que retumban como un eco en la memoria: no debía haber traicionado a Afra. La confesión, aunque breve, contiene un peso enorme. No se trata simplemente de reconocer un error, sino de aceptar la magnitud de una decisión que destruyó un vínculo y dejó cicatrices profundas. Cercanos al actor aseguran que atraviesa un periodo de nostalgia constante. Mert observa a Afra triunfar en nuevos proyectos, ver su imagen en revistas, contemplarla brillar en alfombras rojas, y no puede evitar sentir un vacío. La mujer a la que perdió no es solo una actriz exitosa, es un símbolo de resiliencia, alguien que transformó el dolor en fuerza, que supo seguir adelante sin mirar atrás. Y para él cada uno de esos logros se convierte en un recordatorio punzante de lo que ya no volverá.
El impacto de su confesión fue inmediato. Internet se convirtió en un campo de batalla donde las opiniones se dividieron radicalmente. Es sincero, merece otra oportunidad, escriben algunos seguidores fieles. Lo hace por interés, es demasiado tarde, responden los más críticos. El arrepentimiento no borra las heridas, repiten quienes defienden a Afra con vehemencia. La división es clara, unos ven en sus palabras la honestidad de alguien que reconoce su humanidad, otros un cálculo frío para recuperar popularidad. Y en medio de esas interpretaciones, surge la pregunta clave: ¿qué piensa Afra? Lo más revelador, sin duda, es que Afra Saraolu no ha dicho ni una palabra. Su silencio, cargado de dignidad, es más poderoso que cualquier declaración. Insiders confirman que Mert ha intentado contactar con ella a través de amigos comunes, pero siempre se encontró con la misma respuesta: distancia. Afra ha decidido construir un muro a su alrededor, no como castigo, sino como un mecanismo de autoprotección. Su nueva etapa no tiene espacio para viejas heridas. Este silencio, lejos de debilitarla, la convierte en una figura aún más fuerte. La prensa habla de ella como una mujer que supo transformar la adversidad en crecimiento personal, y esa narrativa la eleva aún más en el corazón del público. La confesión de Mert no es solo la historia de un actor que reconoce haber cometido un error. Es un espejo en el que muchos se pueden ver reflejados. Nos recuerda que el amor, por intenso que parezca, se derrumba sin lealtad. Nos muestra que incluso los ídolos más admirados son vulnerables. Y nos invita a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Seríamos capaces de pedir perdón con esa franqueza? ¿Tendríamos la fuerza de mantenernos firmes como Afra, aun cuando el corazón pesa? Queridos amigos de Keep Up, queremos escucharos. ¿Pensáis que Mert merece una segunda oportunidad? ¿Creéis que Afra debería escuchar sus palabras y perdonar? ¿O consideráis que el tiempo de las disculpas ya pasó y que lo mejor es seguir adelante? Escribidnos vuestras reflexiones en los comentarios, porque sois vosotros quienes dais vida a este debate. Y recordad: suscribíos a nuestro canal, activad la campanita para no perderos ninguna novedad, y si queréis apoyarnos aún más, pulsad el botón de unirse. Con cada clic, cada comentario y cada gesto de apoyo, nos ayudáis a seguir compartiendo las historias más intensas del universo de las celebridades turcas. El espectáculo, como siempre, continúa. Puede que para Mert esta confesión sea un último intento de redención, o tal vez el inicio de un nuevo capítulo lleno de incertidumbre. Lo cierto es que en el juego del amor y la fama, nunca existe un final definitivo. Y aquí en Keep Up estaremos atentos para contároslo todo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.